más allá y que a nosotros nos sirve para, a su vez, desde Ruta Política, hacer esta emisión de El Lavadero, que a su vez también se transmite en la plataforma de Mi TV. Y bueno, bajo todas estas consideraciones y aclaraciones que hay que hacer, le digo que hoy es 24 de mayo, el mero día de San Juan. Estamos en un momento en donde uno ya no sabe si ya arrancó de manera formal el temporal de lluvias, ya hay milpas en algún lado, o tampoco sin saber si incluso en algunos otros puntos del territorio jalisciense o de la República Mexicana ya hay hasta elotes. Todo eso está en reserva de saber cómo va toda esta situación. Lo que sí es que hoy es 24 de junio. Hay una canción que se hizo famosísima por parte de un intérprete de la música vernácula, Antonio Aguilar, un personaje que también incursionó al cine y que le dio una cosa muy interesante. Él se estaba preparando para ser cantante de ópera y un día alguien le dijo, no, lo tuyo es ponerte a cantar música ranchera. Y le dio resultado. Tanto así que se hizo famosísimo cantando música ranchera. Yo saludo con mucho gusto a mis compañeros en conducción esta tarde. Carlos Anguiano, ¿cómo estás? Estimado Alberto, bien, contento. Hoy es día de San Juan, va a llover. Va a llover, es seguro que llueve. Es seguro, ya llovió en la mañana, volverá al ratito. Ah, bueno, ok. Y bueno, Jorge Nuño también se suma a esta mesa de transmisión. Jorge. Buenas tardes, Alberto, es un placer estar de nueva cuenta en este jueves. Y pues milagro que escucho de buenas a nuestro amigo Carlos. Estamos de buenas, los Desde el políticos 6 de mexicanos junio, nos tienen muy de buenas. algo trae que... Siempre lo escuchaba de malas y que campañas y que no sé qué, me tienen harto. Y Fíjate primera que vez que te escucho de buenas. Yo pienso que estamos recuperando la normalidad, volvemos a la vida normal, pero los políticos se empeñan en que sigamos pensando en el juicio expresidentes, en revocaciones de mandatos. Ya déjenos descansar, nos vemos en 2 meses antes de la elección del 24, con eso tenemos, ¿no? Tú sí quisieras que eso ocurriera. Pues sí, digo, yo creo que son tiempos de paz, es tiempo de hacer la digestión, son tiempos de reflexionar, de ver lo que hicimos con el voto, a ver si no nos da culpa después, ¿no? Pero son tiempos de reactivar la economía, de adentrarnos en la cultura ciudadana, en la conciencia cívica, en el hacer bien las cosas que tenemos que hacer nosotros sin esperar que los políticos nos las hagan. Así es. Pues creo que aspiras a mucho. Sí, Mejor que llueva, ¿no? Mejor que llueva y que llueva café, como esa es buena. es muy buena. Bueno, volviendo a la vida cotidiana, como tú bien apuntas, creo que es necesario ofrecer a nuestra audiencia una gráfica del instante de manera auditiva. Fíjese lo que ocurre en estos momentos en la zona metropolitana de Guadalajara. En distintos puntos de lo que es el recorrido de la línea 3 del tren ligero, usted ubica una patrulla de la comisaría de Guadalajara afuera de las estaciones. No sé si estén cuidando algún negocio en específico o si están resguardando el orden y que la gente que se traslada en este tipo de transporte no tenga ningún problema. Si usted viaja en la línea 3, se encuentra uno a la altura de, que es Country, de Mezquitán Country, ahí está una patrulla. Más adelante, en la estación normal, ahí está otra patrulla. Pero si usted viaja en macrobús, ya se fregó. Esto es deprimente, pero totalmente deprimente. Mire, hace unos instantes que coincidíamos casi ahí a la salida de la estación esta de, ¿cómo se llama? La Independencia. Independencia. Un sujeto vestido de negro en una bicicleta está a punto de arrebatarle su celular a una chica que iba entrando a la estación Independencia. La chica de manera intuitiva alcanzó a percibir que algo muy extraño se movía a un lado de ella y hace un movimiento así como, ¿cómo le dicen los toreros? Un capotazo que el cuate casi se va de cuernos y la chava sí, tranquila, sin gritarle, sin mentarle la madre, cuando menos a ese cabrón. Muy relajada, voltea y lo ve y se guarda su celular.
A mí me toca ver todo de frente y dices, qué poca madre. ¿De qué se trata? O sea, el individuo está joven, puede trabajar. Debería trabajar o ser político, cualquiera de las dos. No, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres en el PRI? ¿O para qué lo quieres en el Movimiento Ciudadano? Están reclutando ahorita. Que se vayan a Morena. Que se vayan a Morena. Se vayan a Morena, no pasa nada. No, bueno, yo no sé, pero yo te comentaba, Carlos, a mí sí me causó mucho enojo, Sí, como mucho coraje, porque iba ese sujeto a bordo de una bicicleta de esas que son para correr, esas para avanzar muy rápido. Y atrás de él venía otro sujeto también en bicicleta. Cuando menos son 3 o 4 sujetos que se dedican a esa cuestión. El pasado día lunes, el martes, cuando hicimos el programa allá en mi TV, el de Lavadero, me toca tomar el famoso macrobús. Sí. Y yo traía mi celular en la bolsa de la camisa. Y lo primero que me dice una señora, en cuanto ve que se me está acercando mucho un sujeto y está aventando, me dice, ay señor, tenga cuidado con su celular. se lo van a... Ese señor que está ahí enfrente de usted se dedica a robar. Ya están identificados. Los tienen totalmente identificados. Y la gente que viaja por lo común en el macrobús o en cualquiera de las líneas del tren ligero sabe quiénes son sus rateros favoritos. Y entonces ahí como que algo no ocurre, ¿no? Y yo no sé si pensar en la realidad desesperante o desangelada de lo que es el proceso postelectoral o pensar en esta realidad. ¿Con cuál hay que quedarse? Con la realidad, ¿no? Oye, Alberto, pero contrasta mucho con el proyecto de Mi Transporte que tanto ha presumido nuestro gobierno estatal y por ahí el secretario de Transporte. Ya hay cámaras, están un transporte primero que presumen. Si eso estás hablando que está en el macro de la calzada, ¿qué nos esperemos o qué nos vamos a esperar los ciudadanos que continuamente utilizamos el medio de transporte del nuevo Mi Macro? No, en Sí, las o sea, terminales, terminales, en los destinos, donde van llegando los camiones en la última vuelta, que llegan alrededor de 10:45, 11 de la noche, que van los camiones quedándose solos, oscuros, En un puente. y sí, en zonas periféricas, lejanos de los grandes núcleos de población. Pues sí, ese es el problema. Y lo que tú dices es muy cierto, el proyecto original siempre fue que las cámaras que traen los camiones pudieran servir para conectarse en algún momento con la inteligencia policial, si es que en algún lado la encuentran. Debe de estar, por lo menos en el cuadernillo donde viene el manual de organización. Carlos, tú crees en todo eso. Ahí viene. ¿Cuál? Y en el manual de procedimientos también encaja. O sea, lo que pasa es que hay un pequeño detalle que no han podido cuadrar, porque las cámaras de videograbación que traen los camiones del transporte público, pues los pagan los concesionarios, lo pagan los camioneros, los transportistas privados. Claro. Entonces, pedirles que te compartan sus videos retrasa la operación de la unidad. El tiempo en que bajas el video, sacas de la caja, lo llevas, no lo puedes mandar a circular sin ello. O sea, genera que saques camiones de circulación por horas. Por eso no ha sucedido, y esa es la parte de la logística y la operatividad que no han podido resolver. Oye, pero con tanto nivel tecnológico que presumimos aquí en el estado, pues es para que las cámaras estuvieran conectadas, me imagino, mediante una antena, un 4G, sincronizadas. Se sincroniza y asunto arreglado en cuanto la señora haga una seña o no hace, sabes que aquí está la rata, se sube un policía infiltrado, lo agarra. Es un punto. No sé si estoy alucinando, pero así debería de ser, ¿no? Por dos motivos. La Vienen primera, drogados ustedes, ¿de qué realidad nos están platicando? La primera, el Estado o el gobierno tendría que pagar la señal del Wi-Fi o la transmisión para que pudiera tener derechos a estar viendo en tiempo real. Y la segunda, Guadalajara es una ciudad sumamente compleja porque estás en colinas. Y no ha habido ninguna señal de internet que te pueda mantener la transmisión en tiempo real, porque se corta, se interrumpe, se bota. Entonces ha sido un problema muy grave. En algún tiempo buscaron que la solución era usar la red 2G. O sea, una red obsoleta, vieja, en desuso, porque no tenía tráfico, no tenía uso masivo, y podría haber sido una solución para tener conectividad, pero la verdad es que no lo han podido resolver. Oye, bueno, es que yo estoy sorprendido
Y más con estas alternativas que ustedes ofrecen en cuanto al uso de las nuevas tecnologías. Del deber ser. Para mí sería muy Se puede, elemental. Se puede. Hay unos carritos que están preciosos. Son, ¿cómo les llaman? Monoplaza. Mercedes-Benz. Es un carrito para un solo policía. Los Y Renault. los tienen ahí amontonados a un lado de la Catedral Metropolitana. Ajá. Si Junto a la alguien, cabezota. si alguien nos está escuchando, junto a la presidencia municipal, Sí. si alguien nos está escuchando, que tenga contacto con la comisaría de la policía de Guadalajara, dígale de favor a quien esté como director que cuando menos en broma, un mediodía, mande a uno de esos carritos con todo y agente a las afueras de la estación. Es más, hay algunos puntos en donde si usted se pone en una parte alta, puede grabar todos los incidentes a la entrada de la estación Independencia. Pero esto es solo aquí en esta, ¿eh? Habría que pensar qué sucede en la de San Juan de Dios, habría que pensar qué sucede en Niños Héroes, pero esta es como una cadena propicia para el manejo total de el AMPA, de las ratas que se dedican, y así son ratas de dos De patas. las micro ratas, Ratitas. que sí son materia del fuero común, que sí son competencia de la policía preventiva municipal y estatal. Eso sí lo pueden hacer. Cuando menos ahí, ¿no? Claro. Y una propuesta, digo, ya que el costo del pasaje realmente es de 10 pesos, esos 50 centavos que jamás se han aclarado Que se dónde vuelven. están. Ujú. ¿sí? Es que ahí empieza la ratería. Se llaman cámara de Ahí compensación. Ahí empieza la cámara. rateriada, ¿no? Que esa cámara de compensación pues, nos ayude a hacer algún proyectito de seguridad dentro del transporte público. Digo, yo me siento orgulloso del transporte público, a excepción de la línea 3. Así es. Y les voy a comentar que también, así como vimos el lado oscuro a la entrada, Ujú. me toca a mí algo pues de reconocerse, ¿no? Pero Ok. sí, Está peor que antes, sí ha venido en declive de los últimos 10, 12 años. Bueno, volvemos sobre este punto y si les parece, para no tratar tanto el tema de la grilla, del trauma postelectoral, vamos platicando un poquito sobre los viejos tiempos de la radio en Guadalajara, cuando el Canal 58 se convirtió en un gran monstruo, Sí. cuando había una forma de buscar el negocio y la calidad acompañados en un mismo esquema de trabajo. Déjenos hacer una pausa y regresamos sobre esto, si le parece. En Chapultepec y Vallarta. Sí, ¿verdad? una de grandes voces. Una de No, grandes. el canal de los deportes. ¿Sí? Hoy hay tanta información que es Bueno, difícil de yo les recuerdo que seguimos. Ah, bueno, Ya pues, no hay comerciales. pues ¿qué le decimos a nuestro auditorio? No se pueden ver si hay mensajes ahí. Deberíamos de traer dos teléfonos. O, Sí, o está haciendo. se está viendo, si se está viendo. Hicimos la por ahí. prueba de antes, la prueba de calidad. De entrada deberíamos de ver si se sigue viendo. IES.unesco.org. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. Sí, en la primera. Local, policíaca, política, finanzas, análisis, cultura, ciencia, ecología, ¿Lo salud, estamos viendo al arte, revés? cine, literatura, No, teatro, estamos bien, deportes, está bien. autos, uf. Ahí sí. Para una mejor Me información, hubiera gustado ponerlo al revés ágil, para que práctica, saliera más amplito nuestro tiro. fácil de leer, fácil de llevar. Somos el periódico de la nueva Alexa generación. Veiga, nada más. Uy, pero en esta toma me veo muy simple. Si quieres la apagamos ahí para que... Nosotros la ponemos acá. Tengo un amigo que fue candidato a diputado y se ponía pelito con el Photoshop. Se ponle más y le estaba con el lápiz óptico poniéndole pelos y pelos y pelos. Con que no se le ocurriera salir de un pinche... un féretro, todo estaba bien. Hay que decirle pasar hasta que entendamos. Los horarios de clase ya están disponibles en startvmexico.com. ¿Qué esperas? Dile a tus papás que Ah, llamen mira, ya sigues a a Juncalita. Star TV. 800 Ah, sí, pues, para divertirme un ratito. 7827. ¿Y ahora qué hacen? Grillos y algo más. Lo que mejor sabe hacer, Política, la tirar mierda en pasarela de las redes los sociales. públicos en privado. Pero ellos sí son muy de una sola línea. Bueno, estamos de regreso ya en esta entrega de Ruta Política. Le digo que también tenemos una transmisión simultánea. ¿Por dónde nos están viendo? En Facebook, Carlos Anguiano, Ajá. el perfil. No es página, es un perfil normal. Sale un monito parecido a este. Así de guapo.
Ahí estamos ahora transmitiendo y lo vamos a subir después a YouTube. Lo retransmitiremos por YouTube y otras plataformas. De mi TV. También por mi TV. Ok. Y si hay alguien que quiera hacer algún comentario, aguante. Escríbanoslo en el Face y yo puntualmente lo compartiré con mis compañeros Jorge y Alberto y Jorge, y lo contestamos con gusto en el transcurso de la tarde. es un dueto vernáculo. Sí. Jorge y Alberto. Yo nomás soy el utilero. Ay, no. Viene con todo. El que se mueve va los a- cables, sí, dice. sí. El microfonista. No, bueno. Oye, Jorge, pues vamos entrando a este asunto. Creo que tú llevas mano. En el, ¿cómo se puede decir? En una especie como de recordatorio de quién y qué fue Canal 58 en los buenos momentos de la radio en Jalisco. ¿Quiénes eran los personajes y quiénes eran las voces? Bueno, o sea, no tengo tantos años, mi Alberto, pero de lo que sí recuerdo... Pero te era- viene de familia, te viene de de familia. familia. Pues recuerdo, mi papá siempre se ha dedicado a lo que es la parte de la publicidad, y pues su compadre, que en paz descanse, fue Octavio Hernández, Ujú. un gran Por cronista Por supuesto. deportivo. Y recuerdo ahí, mi papá me llevaba al canal 58, que está ubicado acá por Chapultepec Ujú. Y Vallarta. y Vallarta, y pues era cuna de grandes cronistas deportivos, un ¿Cómo no? Emilio Fernando Alonso. Sí. Ahí recuerdo uno que está ahorita en TV Azteca, se me olvida el nombre, que por cierto en aquel tiempo era más evidente su tartamudez que hoy en día, ¿no? Hoy la han David. mejorado bastante. David Medrano. David Sí, Medrano que también. creció muchísimo ahí. Y un sinfín de personas. Pero lo que me llamaba la atención, antes de entrar al aire, era que la radio no era tan profesional y sin desmeritar pues a las personas que han estudiado ciencias de la comunicación, pero era más el talento, era más la personalidad que tú tenías de estar todo el tiempo detrás buscando un sueño. Ujú. Y son de las personas que actualmente están ahorita como manejando las grandes voces, inclusive en televisión. Era más el talento y el gusto por destacar, ¿no? Claro. Hoy en día la radio, pues desgraciadamente hemos visto que está un poco en declive, un poco, hay algunas Mucho. estaciones, o Ujú. mucho, no sé, pero falta todavía eso, ¿no? O sea, esas personas que tengan el ímpetu de sacar y que sean disciplinados. Ujú. Pero sí, o sea, una gran estación, que lo fue de antaño y se extraña, ¿eh? Ahora, yo no sé si el perro Bermúdez cruzó por el 58. Sí, sí. Sí cruzó por el Sí, 58. sí, cruzó por el 58. Ujú. Porque a mí me queda muy claro que el perro Bermúdez no hubiera sido nadie si no le da por convertirse en un clon de Ángel Fernández. Sí. ¿Estoy mal? No, totalmente, por ahí es. A mí me... o Un sea, clon sin pelo, pero sin un- clon. Tenía pelo en aquel entonces. o no tenía un pelo de tonto. Ya no tenía desde entonces. Ujú. Pero eran otros tiempos, Carlos. Oye, en ese entonces se narraban los partidos de fútbol. Sí. Hoy ves una narración de un partido de fútbol y están hablando de comida, de la Ujú. fiesta, de qué hicieron el fin de semana, del viaje, de si les incomodan los zapatos. Platican de todo. Digo, y la publicidad en la pantalla ya reduce el perseguir el curso de la pelota con los comerciales en diferentes sectores de la pantalla. Yo me acuerdo que el 58 nombraba y calificaba a los mejores deportistas de los equipos de aquí. Obvio, de las Chivas era lo normal, y hasta del Atlas, y de los Tecos, y de los Leones Negros de la UDG. Y les ponía el mejor jugador de la temporada, se le reconocía con el jugador 58. Y le ¿Sí? ponías en la camiseta, le ponías el número 58. Y incluso le llegaron a poner el 58 a Fernando Valenzuela en un jersey de béisbol, Ujú. ¿no? Porque era una radio local, con una audiencia local, con motivos y causas locales de la comunidad tapatía, muy cercana, muy... Era cabrona su penetración, ¿no? Sí, y era un nivel de audiencia, pues yo creo que inusitada. Lo que se conoce hoy en día como era una estación influencer, ¿no? Una Totalmente. estación influencer. Digo, y en ese entonces no había redes sociales, ¿no? O sea, era nada más la radio escucha, los que te estaban siguiendo. Los canales de retroalimentación eran las llamadas al teléfono abierto. Sí, que No, de repente no. se enfadaba. Los Viper, ¿se acuerdan? Esas cosas se ponía uno en el aparatito, en el fajo, y te llegaban mensajitos. Ujú. Pues que dice tal persona que vas mal, y pues ya llegaba, ya luego me reporto. Oye, inclusive recuerdo que había una canción que precisamente mandó a hacer Octavio, en paz descanse,
cuando hubo la escasez de campeones aquí de los equipos zapatillos, Ujú. era un jingle de que campeón, campeón, necesitamos un campeón, algo así, ¿no? Entonces Ajá. levantaba muchísimo el rating y se motivaban los directores técnicos. Claro, Para hacer las otra. Chivas lo hicieron valer. o sea, Hicieron valer ese 3 veces de allá para acá, 3 veces. Pero eran tiempos diferentes, ¿no? Porque el contexto social y el contexto económico y el contexto empresarial, me imagino que era totalmente diferente. Una estación que marcó época, acompañada con un grupo de equipos de fútbol que a su vez también eran muy diferentes a lo que nosotros conocimos como las Chivas de Vergara. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que en ese entonces le tocó a las Chivas, ¿cómo se llamaba? Jorge McLup. Ujú. No era Jorge, era Alberto. Alberto. El primer arrendador Mex del Loop, equipo de las sí. Chivas de México. Bueno, ahorita nos van a decir, yo no me meto mucho. Martínez Garza. Martínez Garza, sí. Gracias, señor Sáizar. Y un saludo para Tamazula, para toda la familia Sáizar, que por cierto, mis respetos, ¿eh? Respetos Y nos cuadramos, ¿no? compartidos. Nos cuadramos totalmente. Totalmente. Sí, pero bueno, ahí el asunto es, ¿qué seguirá? O sea, ya se perdió todo eso, ya no hay forma de rescatar todo ese bagaje que nos tocó. Aquí Jorge no me va a dejar mentir, pero el primer equipo en México que empezó a meterse duro a redes sociales fue el América, siguiendo la tradición empresarial, comercial del Boca Juniors, de los equipos europeos, del Barcelona, del Real Madrid. Ujú. Las Chivas empezaron tarde, pero ya empiezan lo que tú dices, en la era de Vergara se meten duro al asunto de la comercialización en redes y rebasan, hoy tiene más seguidores en las cuentas de redes las Chivas que el América. Ujú. Son más populares, son más simpáticos, juegan mejor, más limpios, sin ayuda del árbitro, son campeones de legítimos, son un gran equipo y el América pues tiene toda la ayuda y la influencia de Televisa y de Eso los me suena árbitros. como a Ya Dios te sabemos salve a- María. Y Ya sabemos a quién le va, ya sabemos a quién le va. No, bueno, el ¿Cómo fenómeno, no sonó así? el fenómeno es que ahora escuchar un partido de fútbol en radio es algo realmente inusitado, no es común. Ya no la pasan, ya no la transmiten en el radio, Pues es en precisamente el por AM los, ya no, por los ya no- ya convenios, no ¿no? pasa. Ujú. Son por los convenios Te lo de bloquean. exclusividad que se lograron y le vinieron a dar al traste, entre comillas, a lo que es el... Oye, el la radio. fútbol, si no lo puedes ver, lo lees. En el minuto a minuto te van apareciendo mensajes, la jugada. Pero Tiro de no, esquina. no es lo mismo. No, o sea, para nada es lo mismo. Ujú. Para nada es lo mismo. Ahorita, por ejemplo, tú quieres ver un partido de la Eurocopa o de la Copa América, si no tienes Sky, pues Ya tendrás valiste. que ir a un restaurante o a un comercio establecido a verlo, Ujú. los grandes partidos. Ayer muy buenos, el Francia, Portugal, buenísimo, Alemania, Hungría, buenos partidos. Tienes que ir a un lugar abierto porque digo, es muy poca la gente que contrata cable para ver fútbol. Ajá. O sea, para tenerlo en mi casa, pues no. Y buscas algo, buscas el gol, buscas el mejor gol en Twitter y te aparece, en tu país no se permite. Está bloqueada la señal en México. Claro. Ujú. No te das cuenta de lo que está Intereses pasando. económicos. ¿Sabes qué le hace falta? Y principalmente aquí a los empresarios tapatíos, que se le crean y que sean más arriesgados en hacer las cosas. Yo veo todavía muchísimos empresarios que tienen grandes empresas y lo primero que te demuestran cuando les presentas un proyecto es el temor a hacerlo. Ujú. Están llenos de miedos para Es hacer las como cosas. lo que el Claro. eslogan ese que se utiliza en redes, ¿no? A ver, papá, sin miedo al éxito, Claro. sin miedo al éxito. Es que es increíble, Alberto, cómo es posible que en otras ciudades estén poniendo el ejemplo. Hablamos siempre de los regios y nos llevan años luz en Claro. cuanto a cuestiones de radio. Vemos allá en México que un 20-30% de la radio es hablada. Y aquí en Jalisco, de nueva cuenta, nos volvemos a rezagar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le apuestan a los proyectos. No le apuestan Sí, a es las a las grandes. No hay un mix entre lo que es los chicos millennial con las personas, con los baby rooms. No hay una compatibilidad. Cada quien está por su lado y vemos que se ha perdido desafortunadamente una radio hablada de calidad, Ujú. una AM olvidada, y pues estamos aquí los que todavía creemos, ¿no? Sí. Creemos que se pueden hacer las cosas, Ujú. pero somos malos menos. Bueno, a mí me toca conocer de la historia de la radio en México, por lo que he podido leer. Yo admiro muchísimo la década de los 50, porque dio para todo, para cine, para radio, para televisión, para los periódicos, no se diga, ¿no?
en la radio no entraba cualquiera. Había una serie de candados muy específicos que incluso los manejaba la propia Secretaría de Educación licencia de Pública. locutor. La licencia de locutor, que para sacarla había que, pero de veras, o sea, talonearle. no era fácil. No estaban tan erróneos, porque ahora se pone cualquier tipo como yo enfrente del micrófono y parecemos repartidor de motocicleta, ¿no? O vendedor del tianguis, ¿no? Sí, no. Pásele. De repente sí se mete demasiada gente que no no tiene ni la conciencia ni la responsabilidad de usar el aparatito con esponja. Ujú. No, bueno, No es fácil tampoco. a mí me tocó ver, cuando yo hice el examen ya era casi comerse un panecillo, ¿no? Pero me tocó conocer de muchos casos que eran personas muy bien preparadas, que había que, cuando menos, entender muy bien cómo se pronunciaban los principales apellidos, los principales nombres de algunos de los principales idiomas. Y si no lo pasabas, te tumbaban hasta que los macheteabas y los podías pronunciar bastante bien. Yo recuerdo compañeros que tenían problemas para decir solidaridad al aire, o para decir cucarachicida. Y eran cosas que los maestros de locución inmediatamente, a ver, maestro, a ver, primero piensa la palabra, luego léela, pero en pedacitos. tú la vas a tener que presentar en sílabas y tus ojos tienen que ir adelante de tu lengua, ¿no? Y empezaban a presentar una serie de trucos que no, pues a mí me apasionaba bastante, pero aparte de eso, los hombres y las mujeres que hacían uso de los micrófonos eran voces educadas que tenían claro. una capacidad de vibración cuando tronaba del otro lado tu voz, que te convencía o te repugnaba, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Y hoy eso ya no se estila. Creo que el mundo de la radio perdió mucho en México, y esto sí lo digo muy francamente, cuando el señor Pedro Ferriz, con su voz de pito de calabaza, irrumpió en la radio. Dices, eso ya no es en serio. Déjanos hacer una pausa y continuamos destruyendo honras aquí. Eso. En Se Ruta nos da re bien. Domiferacila, Tommy Doronol. ¡Qué guay! Ruta política hace una escala. Vamos a comerciales y regresamos. La respiración torácica, tenías que hablar con el diafragma. Sí. Ahora con HD. No, y las grandes voces que hacen los comerciales se están acabando, ¿eh? Claro. Casi me van. No, y luego en Guadalajara también hubo casos tremendamente malos de promotores de voces para comerciales. ¿Te acuerdas de cómo se llama ese cabrón? El del salto de rana. Ah, sí, el que llevó toda su vida Roberto Sigala. ¿Roberto? Es una enciclopedia. Rigoberto, vete para acá, maestro. ¿Qué haces acá para acá? Sexto también hacía doblaje, ¿no? Sí, también. Carlos Croté. Carlos Cortés, o sea, sí, Carlos sí, Croté, sí. sí. Se me hace que este hombre es el que les dictó en palco lo de la reseña. Lo que pasa es que don Manuel López Obrador, en paz descanse, no contrataba a cualquier persona para entrar aquí. Ajá. Igual que Ni tanto en el equipo de micrófono, ni aquí. Aquí solamente entraba, por ejemplo, a mí me hicieron el examen para estar aquí, cuando estábamos en Vallarta y Chapultepec. O sea, no cualquiera llegaba y órale, ya sienta que pica el botón. Oye, ¿y cómo se llamaba la otra estación de FM? Sonido 103, ¿no? ¿Verdad? Super estéreo, estéreo. Super Estéreo, era Super Estéreo. Ese también era una estación que marcó época, ¿eh? Radio Pirata. Sí, era Radio Pirata que después surgió, y luego estaba el cuate ese que se fue después a EXA. ¿No? Estaba Luján, y también estaba el otro cuate, uno que fue director de la academia, que fue donde se vino Jesse. el Jesse. y estaba el Jesse otro, Cervantes. ¿cómo se llama? Jesse Cervantes se fue a Chicago. Y No, ahí- todavía está aquí. ¿Todavía anda aquí? Todavía está Jesse. Director de EXA, ¿no? Nexa, ¿no? Pero de EXA, A nivel Latinoamérica. ¿Sabes también quién hizo ahí sus pininos y lo metió su papá? Que era el Tavares. Alejandro, que ahorita Alejandro Tavares. es del Sistema Jalisciense. Así es.
el Juniorzazo, Sí, que también, y le dio la madre a un sistema público. sí, que ahorita si lo escuchas, parece que es el super estéreo de hace, inclusive también hace un Era que difícil la regresó. hacerlo peor que Alberto Mora. Y lo hizo, ¿no? Lo logró. Lo lograron. Oye, no, ya estamos grandes tú. No, es acumulación de conocimiento. Están empezando los años. Recuerdo todavía haber dado clases de las tres Oye, reglas con de Facebook, Katz, ¿te acuerdas de Super aplicables del Estéreo? radio a la televisión. ¿Te acuerdas de Super Estéreo de Sixto? Y no sé qué tantas inversiones maravillosas. Ah, Ya vete a vacunar a Del Sixto. tío Gamboí, de la maicena de Cremena. Oye, usted discúlpenos, pero la verdad se va uno a corte y es divertidísimo lo que ocurre en esta cabina. Afortunadamente todo se está grabando y todo lo vamos a transmitir también a través de mi TV. Pero es cierto, o sea, pensemos en los buenos y los malos momentos que han pasado en los medios abiertos en el estado de Jalisco, ¿no? Ya repasaste tú lo que corría por la televisión. Don Carmelo, Sixto, y hubo antes otro payaso, La señora Zárate. la señora Zárate, Chepina Zárate. Ujú. Obligado. Canelita, Canelita también. que también fue marcó época, ¿no? Y muy trágico lo que ocurría con Canelita. Se supone que era hijo de una familia bien, bajo con toda la mano, tanto así que terminó de payaso, y aún como payaso no le fue tan bien. Fue muy triste su historia al finalizar, ¿no? Pero ese es solo un ejemplo. Pensando en la radio, tú ya citabas una gran cantidad de emisoras. Super Estéreo, Estéreo Juventud, que era también otra emisora que marcó época, ¿no? ¿Tú te acuerdas de eso? Melódica. Fórmula melódica. Estéreo 100. Estéreo 100. Así, ¿no? O sea, Y luego presentaba un delfincito ese, ¿no? Esa también era de la empresa. sí. La También HK. La HK, que todavía está al aire, la HK. Y creo que aquí en este mismo conglomerado, No, ¿no? de radiograma. De Radiograma. Bueno, Radio Cañón también. ¿no? Radio Cañón. Radio Ranchito. Ujú. Esa también. Ahí fue en donde se hizo famoso don Eduardo Chimelli, Ajá. Ujú. que decía, el hombre es el arquitecto del mundo, de su propio destino. Pero nunca aclaraba que no era de él la frase. Oye, ¿y recuerdas cuál era el jingle de lo que es el canal 1410? O también el otro que decía, si tocan a su casa Ujú. y dicen que escuchan no sé qué, es Sí. y se iba así, yo así me alucinaba con mi abuelita con esa estación. Si llegan a la puerta de su casa y le preguntan qué estación escucha, diga siempre la verdad. Aquí A no. ver, Así era, ¿no? Vamos analizando esa frase, Alberto. Ok, adelante. ¿Por qué tenías que decir mentiras, no? Ujú. O sea, diga la verdad. Usted escucha la HK. Y la verdad tenía... Bueno, yo cuando estaba chavo siempre creí que te iban a regalar algo. Dice, no, pues si digo la verdad, si me van a dar algo, ¿no? Era una vil estafa. No, pero así empezó la mercadotecnia Ujú. de esos antaños, ¿no? Era bonito, Sí. porque sí te atrapaban, ¿no? Fíjate que la respuesta, ahorita le iba a decir lo que tú decías, era de que desgraciadamente ya se metió la política a los medios. No hay la política hizo no hay, que los medios, este, sobre todo el radio, prolongara la existencia. No, pero hay muchísimas restricciones de temas, o sea, no hay libertad de expresión como antes. Y eso limitó muchísimo la libertad de expresión y ya no puedes hablar libremente. O sea, de repente te puede incomodar y ya te habla acá, oye, cabrón, que le bajes o te habla el jefe, ¿no? Y ya mandan al sustituto y te ponen tu A mí cagadón y vamos. sí me ha tocado que se te meta un güey de gobernación a escuchar el programa. Así. Métele acá, me pasó en la DK. Sí. Se te mete, y ahora más recientemente se te meten los del INE. Ajá. O incubos y sucubos también se te meten de repente. Sí. Por eso está creciendo los podcasts y todo esto. Sí. O sea, porque ahí no hay censura, ahí no hay restricción. La oportunidad de transmitir a la hora que quieres, de retransmitirlo, de compartirlo.
Ya lo hablaron aquí a... No, que tengo que... Iba a hacer una llamada Es con... doña Olga Cordero. Sacas a esos dos, por favor, pero ya. Señora, le prometo que es de buena fe. Estabas mejor solo, Alberto. Sí, estaba mejor solo cuando estaba malo. ¿Cómo era? La subruta no está funcionando. Nos falta el hijo de Alberto, la opinión milenio. Pues no tenga de Ocotlán. Sí, Ocotlán, exacto. Gracias por el favor de su atención. Gracias por estar en Ahí está. Con Star TV te damos la suscripción a 0 pesos. Sí, suscripción 0 pesos. No, mi abuelita era de los que Chimel y luego se pasaba con el cabrón que estaba en el canal 2 que hacía los foros, ¿no? Nino Canún. No, Cani, qué enfadoso. No, pero tiene una audiencia. Tiene todavía, de alguna manera. 827. Consulta los términos y condiciones en Se volvió pelado como Schwebel. Fíjate que la radio me apasionaba por mi abuela. La pasarela de los Todo el tiempo era escuchar la radio con mi abuela. Sí, claro. Radio de bulbos. Sí, Bueno, estamos haciendo un ejercicio de radio de bulbos esta tarde, como bien lo apunta el señor Anguiano en esta transmisión de Ruta Política, pero vale la pena distanciarse un poco de la grilla porque no deja nada bueno. Y hay particularmente algunas semanas que deja todo lo peor en el transcurso del desarrollo de las vidas de los que nos toca habitar en este país. Pero bueno, había algunas cosas que tú tenías que puntualizar, Jorge, de lo que ha significado el desarrollo de la radio. Yo me acuerdo de momentos muy buenos y me acuerdo también de voces que te convencían, ¿no? Y estaban en el cine, estaban en la radio y la televisión era muy incipiente. Por ejemplo, recuerdo a un Arturo de Córdoba, que a todas las abuelas, con el perdón de sus años, se les caían los chones de tan solo de escuchar, ¿no? la pura voz. La pura voz, ¿eh? No tiene la menor importancia, decía la sujeta, ¿no? Cosas así. Pero, ¿qué tal Gabilondo Soler? Cri Cri, con todo lo que nos dejó de acervo a los mexicanos, ¿no? Sí. Y un compositor que le quisieron comprar todos los gringos. Le querían comprar el grillito cantor. Y de ahí surgió una noción totalmente desangelada que era Pepe Grillo, pero no se los vendió, ¿no? Y luego la forma como se trabajaba en la radio también era muy bonita, era como mágica. Te mandaban los recados a través de Radio Ranchito. No sé si te acuerdas tú, Jorge, de cómo era ese asunto. Híjole, pues les comentaba fuera del aire que recuerdo a mi abuela, que de ahí me viene la pasión por la radio. Era todo el tiempo estar escuchando desde las 6 de la mañana, porque los que en algún tiempo nos íbamos de vacaciones con la abuela, era obligado a levantarte a las 5:30. ¿A dónde ibas? ¿A qué parte? Aquí en la ciudad. Ajá. Mi abuela era, en paz descanse, era de la Ciudad de México y ya traía el arrastre de que si tú querías hacer algo en tu vida, tenías que levantarte a las 5 de la mañana. 6 de la mañana ya estar desayunado. Por y eso a no las... nos da resultado a nosotros. Ahí está mi error. O sea, nos hubieras dicho hace rato. Pero era algo padre pues en aquellas épocas, porque escuchabas las noticias, pero noticias que realmente que no eran leídas, o sea, daban su opinión, invitaban a la gente a dar su opinión, y pues ahí la abuelita se escucha atento, hijo, lo que está pasando en México, en el mundo, aquí, y ya después iban con la nota policíaca, ¿no? Entonces era de una imaginación que uno se hacía con su abuela, y pues esas épocas ya no van a regresar, digo, al menos que ahorita, como estamos haciendo este momento, un traslado entre el pasado y la realidad, pero era muy padre. Y lo que comentábamos, la parte de hoy en radio es, uno, porque ya no le quieren invertir, y dos, que se han metido desafortunadamente a cooptar la opinión, ¿no?, de la gente. O sea, los políticos ya no les gusta que se hable mal de ellos o que se diga la verdad, y cada vez vemos que la radio... Si no les gusta, pues que no lo hagan. No, pero nos mandan aquí afuera de la cabina para escuchar es qué que estamos diciendo, Carlos. ellos son los que se meten en aprietos. Nosotros, si no lo hicieran, nosotros no lo platicábamos. Pero hace falta, o sea, por eso Alguien vemos... tiene que decir la verdad, aunque sean nosotros. Sí, sí, sí. Oye, Pero los efectos especiales.
Las Y- radiografías para generar la tormenta. ¿Cómo era eso? Una radiografía son de papel, un material muy... Ah, sí, era un cacho de lámina. Ajá, que golpeaba, sí, ¿no? A final de cuentas. Ujú. Sí. Y todos los efectos de los programas. Es que los programas, como no te veían, se estaban generando las narraciones de cuentos, las fábulas de Sopo, las historias que se iban planteando, el Calimán, qué bárbaro. Cuidado, todavía está. Sí, En alguna sí. parte de internet te metes a buscar Calimán y ahí están los episodios. Bajo una versión colombiana que a mí me brinca mucho, pero ahí está. Y bien producido, ¿eh? Y también corre por aquí, por Paso Alcalde, con Claudio Salas, Calimán. ¿Ah, sí? ¿En serio? Le da por correr de repente. Pero eso es un señor así medio... Pues es el traje completo. Le Corredor. falta Solín. Corredor. Un corredor. Ujú. Es Oye, y no sé si se acuerdan también Andrés Bustamante, que tenía un programa en televisión, pero también lo hacían en la radio, en Los Cuentos del Espejo. Ándale, sí. Y se acuerdan que hacía un personaje que se llamaba Timo, Ujú. que no hablaba, o sea, era pura mímica, y de ahí había una sección que se llama Los Cuentos del Espejo. O sea, Ujú. padrísimas épocas. O sea, fomentaba más la creatividad y la imaginación Sí, claro. y la curiosidad. Sí, claro. ¿eh? Ujú. La curiosidad, como decía bien Steve Jobs, o sea, aquella persona que no es curiosa no ve más allá de lo que pueda ver tu inventiva, tu imaginación. O sea, los niños hoy en día, desde que les ponemos un celular, una tableta encima para que estén aprendiendo, les quitan la curiosidad, el investigar. Sí, claro. Porque le das todo Ujú. en la mano. Pues, ¿cuánta gente se iba a buscar la cubeta de aluminio a ver si de veras tenía motor como la del Ariel? La de Y Chaca lavaba Chaca. ropa. Levantabas la cubeta y ¿dónde tiene las aspas este balde? Pues yo creo que tu madre encontró más de una cubeta destruida. Oh, yo conocí esas lavadoras que secaban ropa con unos rodillos, la conocí cuando me llegaron hasta el codo y tuvieron que llamar a sacarme. O el Bel Rosita, que para que te durara más la ropa. Ujú. Ahora se usa en el jacuzzi Ahora se usa de para que jacuzzi. burbujee bien. Le echan sale más barato que las sales. Pues son de Señor estados, Sáenz, vamos a hacer son de una estados. En mi casa, perdón, mi casa tiene jacuzzi. No le seguimos. No inventes. Yo, mi hija es feliz bombeando que agarra su popote y le hacen la tina. Pero el Bel Rosita, Sí, pero es maravilloso. Es maravilloso, hace muy buen efecto. Carlos. Y fue mi esposa la que me dijo que, pues échale Bel Rosita. Dije, vamos a probarle. Eso sí son intimidades en el baño. Vamos a Fuertes calarle. declaraciones. Fuertes declaraciones. No, bueno, pero aquí lo que yo creo que sí vale la pena resaltar es cómo la radio se constituyó en el principal ejercicio de la imaginación de ¿qué será? Unas 5 o 6 generaciones Sí. en la República Mexicana, y también la forma como la radio trascendió países, ¿no? Me acuerdo del ejercicio, por lo que leí, no estoy tan viejo, de Orson Welles Ujú. con su Guerra de dos Mundos, Los ¿no? mundos que la gente creyó que nos habían invadido los marcianos. En Estados Unidos primero. Se asustaron de veras. Ujú. Sí. Que había gente en los rascacielos aventando sillas, aventando mobiliario, otros aventando el dinero que creían que ya se había acabado el mundo, y que sancionaron a Orson Welles como productor de radio, pero el señor no se quedó con esa idea de enganchar de esa manera a la gente. Después estuvo, no me acuerdo si fue Perú o Guatemala, ahorita nos va a corregir el señor Sáenz, va a decir, pero volvió a hacer lo mismo y ocurrió el mismo fenómeno, ¿no? Y ahí es en donde vale la pena el tratar de ubicar qué tan importante es una buena producción de radio o qué tan importante es el uso de la publicidad de manera bien adecuada. Y ahí nos brincamos a lo que seguramente es el trabajo que desarrolló el sistema nazi Sí, claro, la propaganda de Goebbels. con la propaganda de Goebbels, como tú lo mencionas, ¿no? Claro. Y que el sujeto logró primero convencer a su sociedad de que Adolfo Hitler era casi un dios. Y era físicamente puro, aunque era chaparro, prieto y Ujú. medio menguado físicamente. Pero logró convencer a la Sí, gente. claro. Retrataba bien con uniforme, dicen. Ujú. Y es un asunto que, por desgracia, es lo que más buscan los que se meten a la política, ¿no? ¿Cómo convencer a la masa? ¿Cómo lograr que la masa vote por mí?
Oye, no sé, ya hace mucho que no escucho la radio por la noche. ¿Todavía existe la hora nacional? Los domingos sí, todavía. Sí. Ha cambiado, ha mejorado un poquito. Ha mejorado. Sí, 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 pero no en este sexenio, desde hace un rato como que ya se dieron cuenta. Dios nos ha dado el privilegio de que no repliquen la mañanera. Sí, porque No sería digas muy eso. monótono. A partir de mañana No se les había ocurrido. ¿Qué lo dijiste? La retransmisión sabatina de no inventes, Carlos, por favor. No des ideas, pues sí, ahí andas con los de Moreno. No. Editas esa parte en el video, por favor. Sí, edítala ya. Oye, ¿no ven que dijo el productor de la Guerra de las Galaxias, George Lucas, decía que es verdad, la ficción de la verdad o la verdad de la ficción? Ajá. O sea, todo queda, generalmente los medios de comunicación han servido para inducir la realidad, para de alguna manera pues generar ideas y que haya gente que esas ideas las acepte y las replique, ¿no? Yo me acuerdo en esos tiempos de la televisión y de los sitios del radio, había una serie de televisión que se llamaba Combate, de la Segunda Guerra Mundial, donde los americanos siempre ganaban. Yo no sé Y cómo los decían, pero malos siempre. eran los otros, los nazis, o sea, y siempre pobrecitos americanos y pobrecitos, ay, mira, son los heroicos, y son los valerosos, y los otros son los desgraciados, perversos, malévolos, satánicos. Esa era la forma de sentirse los héroes del mundo, ¿no? Sí, O claro. sea, a través de ese tipo de series. El ¿Y contenido qué era- me dices de películas como Ébola? Ay, caray. Bueno, es que ahí está este asunto de cómo da la impresión de que el trabajo en Hollywood se adelanta a lo que va a suceder o provoca al futuro, ¿no? Y luego lo aterriza, porque ¿cuántas películas no hemos visto en donde se observa esa escena de Los Ángeles destruidos o Nueva York destruida? Y dices, bueno, estos viven soñando con que les destruyan la ciudad. Y cuando ocurre, como sucedió en el 2001, con este ataque de los árabes, dice, se me hace que les faltaron algunos elementos para creer que sí es cierto. Sí, pues sí. Oye, y luego, cuando hablabas tú, Alberto, hace un momento de las inventivas, ¿qué tal el Mago Septién cuando narró aquel encuentro de béisbol? Y estamos hablando por la radio. O sea, genial, ¿no? Un Sí, partido sí. que nunca existió y el Mago Septién tenía a la gente a la orilla de aquí del sillón, escuchando aquel mágico encuentro de béisbol. Sí, sí, sí. Que, creo que uno de sus grandes admiradores del Mago Septién fue precisamente Ángel Fernández. Sí, Ángel. Y a su vez, Ángel Fernández, bueno, no era una persona iletrada. Ángel Fernández tenía cierto nivel educativo y de formación cultural más o menos buena, ¿no? Que esto es algo de lo que yo le escuché a los viejos maestros de la radio. Para estar frente al micrófono hay que tener una cultura amplia, Sí. hay que tener buena educación y cuando menos conocer cómo se pronuncian los principales apellidos extranjeros, ¿no? O no en español. Y esto, creo que si hoy uno observa lo que ocurre en casi todos los medios, ya tronó. Eso ya no pasa, ya no ocurre. Y luego, recientemente me llama la atención un estudio que presenta el TEC de Monterrey en torno a lo que está sucediendo con los chicos millennials, ¿no? En donde se destaca que, para empezar, ellos ya no siguen una estación. Y nosotros dimos cuando menos media docena de estaciones que nos marcaron porque era lo que podíamos escuchar. No podíamos traer el pinche celular pegado a la oreja, ¿no? O así, haciendo nuestra selección para escucharla con los audífonos, ¿no? Ahí era, o te metías a Stereo 100, o te metías a Fórmula Melódica, o te metías, pero era a huevo que tenías que estar en sintonía, ¿no? Sí, o los que tuvimos el privilegio de que nuestros papás viajaron al extranjero El Walkman. y nos trajeron el Walkman, ¿no? Ya. El Walkman Eso- acá de eso Sony, sí era que fue otra. así como que, ay papá, me trajiste su Walkman. O sea, yo no My creo que... Field Sony, decía. Bueno, hay un asunto que a mí me parece hasta preocupante. Este estudio que les menciono del TEC de Monterrey
dice que los chavos ahora hacen su propia programación, Sí, claro. pero que a su vez esa programación le repercute en que se programan de carácter mental para aislarse de la sociedad. Y este es un asunto que seguramente van a tener que estudiar mucho, tanto psicólogos como psiquiatras, del tipo de sociedad que viene. Más aislada, más egoísta, menos en la posibilidad de compartir acciones que se buscan en conjunto. Y también tiene que ver con otra cuestión que se desarrolla en las famosas fiestas rap. Escuchaba yo a una persona experta en el análisis de lo que significa la música electrónica, y dice, bueno, es que la música electrónica hace que el cuerpo vibre a determinada frecuencia, y luego cuando empiezas a impactar los cuerpos, los organismos de las personas que te están escuchando, es como que si los convirtieras en robot, y empiezan a hacer movimientos robotizados, ¿no? Que eso se condensa, se hace más fuerte cuando se consume algún tipo de droga. Y ahí es en donde empiezas a explorar una situación totalmente complicada para poder entender. Y ahí es en donde vamos a añorar muchísimo la radio que se hacía décadas atrás, ¿no? Sin todo este tipo de asuntos. Que estamos creando, ¿no? Que estamos creando, sí. Sí. Ujú. Te quedaste muy callado, Carlos. ¿Qué pasó? Estoy muy preocupado. Te vimos preocupado. Pensando en el tema de la música, me detengo en el rollo de la música. Ujú. Es que la vibración de la música genera efectos a nivel celular, a nivel cerebro, a nivel estado de ánimo y todo, claro. O sea, y la verdad es que sí te mantienen, esos que andan en el carro con el radio a todo volumen, yo... Ah, no, es No, eso- Cuando se bajan del carro siguen todavía siendo Siguen moviendo. Oye, yo no tengo nada en contra de lo que es la música regional mexicana, ¿no? Pero si no es banda, no es cuestión de la radio hablada, pues se acabó el tipo de radio, ¿eh? Sí. Es nada más el regional mexicano y párale de contar. Ujú. Hay muy pocas estaciones ya culturales, a excepción de la la estación de aquí del gobierno del estado, Ujú. donde pues ya le están metiendo otras cosas por ahí. Que ya es casi una estación de Normal. corte comercial. Exacto, Ujú. exacto, pero pues hace falta esa parte, y que regresemos a nuestros orígenes, Ok. y es lo que va a vender Ujú. después. ¿Con qué concluimos? Porque hoy no hablamos, pero para nada de política, de resultados electorales, de escenarios. Enrique Alfaro para presidente de México. Así ya. Una candidatura anunciada, está cantado, Ujú. no es un pronóstico, no es una predicción, es una realidad. Y no lo veo mal, ¿eh? Digo, la verdad es que yo insisto, un presidente de Jalisco no nos haría daño. Pues no suena mal. La bronca es el perfil. No, pero comparado con lo que hay, pues no está tan mal. Ujú. O con lo que podría llegar. No, bueno, si lo comparas con Monreal, pues la verdad le voy más a Enrique Alfaro por bastante, ¿eh? Ajá. Bueno, si lo comparas también con algunos otros que parece que ya se quedaron atorados, como el Viajaban caso en de metro. Marcelo, quién sabe. ¿Quién No, sabe? Marcelo tiene más formación, más años, más digo, es un hombre que Yo sí votaría por Marcelo. abrevó de Manuel Camacho Solís, Ujú. un político relevante que si estuviera vivo estaría cercano a Andrés Manuel y a lo mejor Seguramente. estaría conduciendo mucho mejor Mejor los hilos de asesorado, este ¿no? país. Mejor asesorado, sí. Sí. Jorge, pues una última opinión de tu parte antes de irnos. Bueno, pues para el siguiente programa vamos a hablar de lo que es la ciudad ideal, que se llama Amlópolis. Sí, ya me llegó por ahí. Les mandé por ahí y eso surgió hoy, en la mañanera en una parte donde el modelo de ciudad de AMLO. No está nada mal, ¿eh? Bueno, ¿Verdad? No está nada mal. No está nada mal, pero bueno, eso lo veremos en el siguiente. y podríamos contrastarlo, ¿no? Con Alfarópolis o con Lemulópolis, o cómo se podría decir. Por ahí va, ¿eh? Por ahí va. Por Muy ahí va. bien. Jorge, pues muchas gracias. A ti, Alberto, un placer. Gracias y bueno, hoy estuviste muy tranquilo. Me porté bien. Gracias por el favor de su Gracias. atención
y lo esperamos en la próxima entrega de Ruta Política. Igual le recuerdo que este programa lo vamos a transmitir a través de la plataforma de Mi TV. Un saludo acá,